Necesito organizarme y no sé cómo. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, justamente este es nuestro tema, cómo organizarme. Aquí, en tu podcast favorito, Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Quédate hasta el final para que aprendas cómo organizar tu vida con propósitos claros y definidos. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos nueva vez a tu podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre, con nuevos temas, hoy tenemos a nuestra hermana Jocelyn. Amén, amén. Así que nos es. va a acompañar, y tenemos una invitada que amamos muchísimo, nuestra hermana Aura. Jocelyn. Así es. Aquí estamos nuevamente compartiendo con nuestra hermana Aura de Milton. Y de verdad que para nosotros es un placer tenerla aquí y tener cada uno de sus conocimientos que sé que nos van a enriquecer. Qué bueno, yo me siento feliz entre ustedes y les doy las gracias porque me invitan y espero que me inviten de nuevo. Amén. Tú sabes que tú vas a ser una habitué. Y además bueno. tú eres parte de Claro. Hablemos de la Familia. Realmente Qué bueno. Aura es una tremenda colaboradora de nosotros. Por supuesto. Y damos gracias a Dios por su vida y por el trabajo que está haciendo Claro. para este podcast. Claro. Y el tema de hoy, Jocelyn. Bueno, hoy vamos a tener el siguiente tema de necesito organizarme y no sé cómo. Realmente cuando Aura tiene un taller, Sí, de hecho, claro. ella ha impartido este taller, de hecho recientemente Sí, sí. hiciste uno aquí en la iglesia con las damas, Sí, sí, sí. y mi esposa lo tomó. Y dijo, y llegó a la casa, me enseñó el material que tú compartiste. Y Sí, yo sí. le dije de una vez, pero eso tenemos que hacer un podcast de Hablemos Sí, de sí, esto, sí, de sí, organizarnos. Y ella me dijo, no solamente eso, sino también tenemos que enseñárselo a los hombres. Sí, sí. Y cuando yo lo vi me llamó mucho la atención, porque uno de los problemas principales que tenemos es que somos muy ineficientes por no organizarnos. Es correcto. Y lo que me gustó es que ahora trata este tema desde la sabiduría bíblica, para que podamos entender que no es sencillamente de que, mira, tú eres una persona que eres demasiado psicorrígido o estructurado porque hablas de organización. Háblanos un poco de esto ahora. Sí, el orden es el punto cero, vamos a decirlo así, el primer número. Y nosotros a veces no tenemos esa conciencia clara. La escritura está llena de información sobre Dios, mostrándolo como un Dios de orden. Uh-huh. Desde Amén, el así principio hasta el final, nosotros vemos a Dios en su trato con el hombre estableciendo orden. En el libro de Génesis, por ejemplo, antes de Dios comenzar ese proceso de creación, Él ordena y dice, esto está mojado, que se separe lo mojado a un lado y lo seco a otro, y Él comienza a establecer un orden, porque es que sin orden no podemos avanzar. En Génesis 1. Si Así algo tenemos que tener en mente, sin orden, tú que nos ves, sin orden no hay avance. Entonces, cuando sabemos esto, ya tenemos que olvidarnos de que, ay, es que mi temperamento, yo soy así, yo soy tirado. Yo siempre digo, hay que tener por lo menos un plan básico de orden. Un básico. Eso significa que tú tienes una agenda, puede ser electrónica, puede ser en un cuaderno, puede ser en una libreta, pero necesitas tener un plan básico. Me levanto a un horario, me acuesto a un horario, mis hijos están bajo una estructura, porque cuando no somos ordenados, las consecuencias son terribles, porque el orden afecta todo de la familia. Dos cosas. Primero, si yo he sido formado de manera desordenada, porque tú acabas de decir que los hijos Sí. empiezan estructura desde que está Es la correcto. crianza, ¿es posible que yo cambie? Aún siendo adulto. Sí. ¿Esa es la primera? ¿Es un mito o no? No, no es un mito. Pero lo primero que tienes que hacer, o lo más difícil, es que tú reconozcas que eres desordenado. Porque el desorden se enseña.
cuando tú tienes, vamos a decir, 3 varones en la casa. Vamos a decir que de los 3, 2 son muy desordenados. Sin embargo, tú le has dado la estructura para que ellos se ordenen y has estado capitaneando ese tema como importante. En alguna medida ellos van a tomar eso. Y posteriormente, cuando salgan a vivir solos o cuando salgan a hacer familia, van a querer vivir en orden. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo niños pequeños? Los niños pequeños no se levantan a una hora, no les das la comida a una hora, no tienes una estructura donde ellos tienen un horario para dormirse, tú les das la comida mientras ellos están jugando. Todo eso se te va a revertir en unos pocos años y va a ser en detrimento de ellos y de ti como familia, porque el desorden te retribuye de la misma manera que el orden te paga, el desorden te lo cobra. Oh, wow. Esos niños, tú los tienes pequeños, tú dices, ay, este niño yo no lo puedo dormir, y le das un celular y lo dejas que se acueste a las 11 o a las 12. Cuando ese niño llega a ser un adolescente, ya se hace muy difícil que él tenga hábitos que sean de provecho, porque tú en un principio no asumiste la responsabilidad para ponerlo. Quiere decir que en la crianza está la disciplina. Y la Es disciplina correcto. es la base del orden. Es correcto, es correcto. Sembrar orden y disciplina es primordial. Yo no puedo darme el lujo de ir a mi familia a construir sin establecer un orden. Ahora, de hecho, la palabra dice que el que ama disciplina. Es correcto. Quiere es decir correcto. que la disciplina es Claro, parte de lo que es debemos hacer correcto. si amamos a alguien. Es Claro. Porque correcto. muchas veces hay padres, madres, que no quieren disciplinar a sus hijos porque dicen no me va a amar Sí, sí, sí. y sí, creen que es es transaccional. sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay otro mito, Aura. Y nosotros estamos hablando hoy de mito O porque hemos hecho un programa sí, anterior. pastor, en ese mismo orden que usted está hablando, a veces hay padres que entienden que como el niño está muy pequeño, no Ay, ay, deberían, ay, ay, sí, no sí, deberían sí, sí, sí. tratar con ellos cierta manera de orden, sino se lo dejan pasar porque es un bebé pequeño, pero tal vez sin imaginarse que más tarde, como dice la hermana Aura, las consecuencias van a llegar a flote. Yo no sé si ustedes se han fijado en la cultura asiática, Sí, que los niños son pequeñísimos sí. Y ellos comienzan a agarrar su biberón. Eso le da una información de que tú eres parte y que tú debes hacerte responsable. Pero ¿qué pasa con la cultura nuestra? Nosotros a veces tenemos hombres de 30 y pico en la casa, jóvenes adolescentes que están en el celular, que su mundo son sus amistades y el celular, y nosotros no hemos sabido transmitirle a ellos la importancia de vivir de una vida en orden, de tener una estructura, y eso nos lleva a una práctica que podemos verla en, vamos a decir, 2 tipos de familias, las que son más estructuradas y las que no tienen nada de estructura. Esas que son más estructuradas son personas que se casan y de primer plano comienzan a tener proyectos entre los dos y dicen, así vamos a criar, así quiero que sean mis hijos, nos vamos a planificar para este embarazo. Y se preparan. Para un embarazo hay que prepararse. Eso es parte del orden. Eso que es debemos parte tener. del Claro. orden. Una previsión es parte del orden. Claro Y que nos va a evitar males, nos va a evitar dolor. Se comunican para hacer una planificación de qué quieren que pase. Puede ser 1 año, puede ser en 5 años. O qué resoluciones vamos a tener en nuestro matrimonio. Cuando Pero- tú comienzas a trabajar con esa estructura, es más fácil porque un niño tiene una necesidad de que alguien le muestre una estructura. Nosotros hemos creído que ejercer disciplina sobre el niño le va a causar tristeza, pero Sí. no hay cosa que genere más ansiedad en un menor que no encontrar a padres o adultos que estén a cargo y que le tracen por dónde el caminar. Claro Sí. que sí. Y el orden hace eso. Así es. Y una pregunta, Aura. Yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo y que tal vez se preguntarán, ok, debí
tener ese orden en la crianza de mis hijos, debí tener ese orden en mi matrimonio, pero no lo hice. Es tarde ya después que tus hijos están grandes, que tal vez están pasando, como tú dices, están sufriendo las consecuencias, pero ellos se preguntarán, sí, yo entiendo, debí hacerlo, pero no lo hice, ¿y qué puedo hacer ahora? Esa pregunta que tú haces es excelente. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que no hay posibilidad. Y yo creo que en Dios siempre hay posibilidad. Ya eventualmente no vas a tratarlo como un niño, pero tu hijo puede haberse casado y conversando como adulto, tú puedes hablar con él y decirle, me hubiese gustado darte una mejor estructura, y ponerte de apoyo de ese hijo y ser sincero. Yo no lo hice, ahora siento que eso faltó, saber cómo él se siente porque tú estuviste años distraído o le entregaste tu vida al ocio o se lo entregaste solamente al trabajo y lo desatendiste. Tú puedes accesar al corazón de ese hijo y aún más, que es algo que quiero que se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Dios siempre puede llenar los espacios que nosotros no trabajamos bien. Dios es capaz de restaurar, Dios es capaz de darle una nueva vida a alguien. De hecho, Él es el único capaz de darle una nueva vida al hombre. Así que si tú nos estás mirando y tú entiendes que hay algo que está faltando, escríbenos, ponnos un comentario. Nosotros queremos llegar a ti y lo vamos a hacer con mucho amor y te vamos a mostrar a ese Dios que es capaz de resucitar hasta lo que está muerto. Amén, amén. Así es. Qué bueno. Hablamos de familias estructuradas y no estructuradas. Es correcto. ¿Qué pasa en las familias no estructuradas? Bueno, una familia que no tiene estructura vive el día a día. Hay una realidad. Yo tenía un jefe que decía, cuando tú no tienes agenda, tú eres parte de la agenda del otro. Por eso vemos a personas que dicen, ¿qué tú estás haciendo? Yo voy para tu casa. Sí. Porque tú no tienes agenda. Sí. Eso Mi se ve agenda mucho, es sí. ir a tu casa. Invadir Y me la paso tuya. y me paso 3 y 4 horas y así tú te hice perder un tiempo porque tú no tenías agenda. Esas son las familias que no están estructuradas. Viven un día a día. Cuando no tenemos un enfoque claro, nosotros hacemos cualquier cosa y tenemos desvíos. Cuando no tenemos esa estructura y sabemos que este año vamos a trazarnos ciertos proyectos o ciertas metas, no tienen que ser muchos. A veces ustedes escuchan a alguien como yo hablar y creen que es que yo estoy súper estructurada. A veces son 2 cosas o a veces es una, pero esa una hace un efecto dominó. Porque, por ejemplo, tú eres una mujer casada y tú eres muy celosa hasta perder el control y tú dices, este año yo voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje en esos celos míos. ¿Qué tú haces? Tú le oras a Dios. Tú compras un libro sobre el daño de los celos. Tú te organizas y comienzas a desmontar todo eso que tú estás viendo cuando estás teniendo problemas de celos y comienzas a crecer en tu espíritu y entonces tú vas a dejar ese mal hábito de celos enfermizos porque tú te empleaste con esa tarea, pero por tú ordenarte en esa área, eso genera mayor armonía en tu relación. Tuviste O sea una que eso visión ejerce un y- efecto claro. dominó porque tú decidiste, yo voy a establecer un orden porque yo no puedo ser una mujer desequilibrada, que él está trabajando. Miren, yo me he montado con Uber, que las mujeres lo llaman. Me ha pasado varias veces y me llama la atención. ¿Dónde tú estás? Y él le dice, pero trabajando, mujer. Y comienzan a hacerle una serie de preguntas. Y cuando ellos cierran, hacen el comentario como que tienen a alguien que los está atosigando por los celos. Cuando tú eres una persona que tienes que ordenar tu alma, a veces nosotros solamente pensamos en espacio físico, pero tenemos un desorden internamente. Cuando tú eres una persona que tienes que ordenar tu alma, eso es vital, porque tú no estás funcionando bien y tu familia no va a funcionar. La inseguridad. Ahora, entonces, correcto. podemos decir que si nuestra alma no está organizada, nuestra vida interna no está organizada, eso pudiera también reflejarse en lo Claro, físico. afuera. claro que se va a manifestar en lo físico. De hecho,
Dicen que lo que está fuera nuestro, lo físico, es el reflejo de lo que tenemos dentro. Cuando uno se levanta y no es capaz de arreglar una cama o de tener una habitación que sea funcional, donde tú encuentras las cosas, hay gente que vive en total desorden, en desorden. Y Dios ama, a Dios le agrada el orden. A nosotros nos hace funcionales y productivos el vivir ordenado. No es lo mismo tú tener un escritorio lleno de papeles, un cúmulo, porque tú tienes mucho trabajo, que tener un escritorio organizado, aunque tú tengas mucho trabajo. De la misma manera, eso nos afecta en la familia. Claro. Cuando tú llegas, después de trabajar 10 horas, 11 horas de trabajo, y yo, como madre, tú llegaste ese día a las 8 de la noche, los niños están pequeños y yo te estoy esperando llena de quejas de que tú no estabas aquí, y esos niños están, que tú no agotaste todos los procesos que ellos necesitan para entrar en un orden de acostarse a una hora. Eso nos va a afectar como familia ahora y nos va a pasar factura después, porque esos niños acogen ese desorden y así se desempeñan y así crecen. En el mismo orden. Así, En el mismo desorden, exactamente. correcto, en el mismo desorden. Wow. ¿Cómo debería ser entonces el orden en nosotros? Bueno, nosotros tenemos que partir de un orden básico. Dios primero, Él es el creador. Dios y yo. Ese yo no es para yo empoderarme y solamente pensar en mí mismo, sino partiendo de que Dios es la fuente y debo primero yo llenarme para que eso sea lo que salga y lo que permee todo mi entorno. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Es correcto. Entonces, Dios y yo, está mi familia. Cuando decimos familia, hablamos primero de la pareja, los hijos y después el trabajo. Quiere decir, esas son las prioridades. Esas son las prioridades. Hay hombres, por ejemplo, que se quedan en el trabajo. ¿Por qué? Porque los muchachos molestan mucho, hacen mucha bulla. Y yo prefiero quedarme en el trabajo. Hay mujeres, eso es súper común ahora, que la mujer está trabajando 12, 14 horas y buscan a un ayudante que le está criando a sus hijos. Ella los lleva los domingos a la iglesia, lo pone en un colegio cristiano, pero la ayudante está oyendo una música totalmente inapropiada. Ella es la que está todo el día con tu hijo. Y tu hijo crece oyendo más horas de una música inapropiada, que es la que oye el ayudante. O televisión. O viendo televisión. Inapropiada. O con comentarios que tú jamás quieres que tu hijo se desarrolle en ese ambiente. Pero tú no estás a cargo porque tú estás en el trabajo. Y tenemos que mencionar que eso de que la crianza le pertenece a mamá, eso no debe nunca estar arraigado en alguien que sabe que Dios puso la familia en manos de dos, no de uno, de papá y de mamá. Papá nunca puede ser mamá y mamá nunca puede ser papá. Son roles. Entonces, cada uno tiene un rol. Es muy importante que nosotros tengamos un orden. Cuando yo llego de trabajar 13, 14 horas, ¿qué queda? Casi nada. Casi nada. Ahora, ¿qué le vamos a recomendar a las personas? Porque aunque tenemos un orden muy claro y ese orden que tú estableciste ahí, que tú estás explicando, es un orden que viene de la Biblia, de las Escrituras. Es correcto. Es decir, es el orden que Dios plantea para que tu vida sea bendecida. Pero también hay muchos elementos que hacen confundir. Y me explico. Sí. El hombre tiene que ser proveedor. De hecho, hay una maldición para el hombre que no provee para su familia. Y muchas veces y estoy hablando hasta de cristianos, ¿no? Muchas veces agarrándose de eso, sí, empiezan a decir, sí, pero le dedican mucho tiempo al trabajo y descuidan su familia y se descuidan su relación con Dios. Entonces, hay elementos que son subliminales, que nos sacan, que aunque conocemos la verdad, sí. no la aplicamos. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas? Es un tema de valor. ¿Qué valor tú le das a esa verdad bíblica de que ese es el orden? Si para ti lo más importante es producir,
no importa que mi vida espiritual sea sacrificada, yo tengo que hacer dinero. Si para ti lo más importante es tener bienes, adquirir posesiones, es muy difícil que tú entonces salgas en un horario adecuado y vayas a tu casa. Porque tú tienes una esposa y porque tú tienes hijos que te están esperando. Recuerdo una vez que hicieron una encuesta dentro de muchos niños, Sí. y le preguntaban que qué ellos preferían, si que papá le comprara muchas cosas o estar con papá. Y los niños decían, yo quiero estar con mi papá. Wow. Porque hay un aporte Sí. en nosotros como persona y hay una identidad que se define en ese hijo por estar expuesto a papá y a mamá. Entonces nosotros tenemos que ordenarnos. Y yo no puedo tampoco llegar como mujer de que trabajé 12, 13 horas, me quedé trabajando y cuando llego ya no puedo hacer más nada. Yo he dado consejería porque hay mujeres que ciertamente tienen que llegar sin fuerza, porque si tú trabajas 12, 13 horas, Claro. tú llegas sin fuerza. Claro. Entonces ellas llegan, los niños ansiosos de estar con ellas, y ellas quieren que los niños sigan con la cuidadora, porque no tienen fuerzas. Porque no ¿Qué es tienen. lo que va a pasar posteriormente con esos hijos? Eso Un nos va a desapego pasar total. factura. Claro. un Eso nos va a desapego. pasar factura. Ese niño no tiene un orden, ese niño no tiene un depósito de mamá, ese niño tiene un depósito del ayudante. Hay madres que quieren que las ayudantes hagan la tarea con sus hijos. A veces, en una pareja, quien sabe mejor las matemáticas es papá. Entonces papá tiene que sentarse con ese hijo. Cuando los hijos no tienen una supervisión, ellos no tienen un sentido de pertenencia. No me importa sacar mala nota porque nadie está atento a mí. Y nosotros necesitamos tener un orden para hacer esa supervisión. Voy a trabajar hasta 1 hora. Hay periodos, estamos claros de eso. Claro. Hay periodos donde yo están pasando inventario, por decir algo, en la compañía y tenemos que quedarnos, ok. Pero eso no puede ser siempre. No. Porque tú Claro. tienes un valor en tu casa que te está esperando, que es una compañera Claro. y son tus hijos. Y no solamente Inclusive, eso. Perdón, pastora, inclusive mi hermana Aura, debemos considerar, por ejemplo, en ese caso que tú dices, tengo que quedarme a trabajar porque tengo un cierre. Es Pero correcto. debería yo comunicar eso a mis hijos, que sepan de que, mira, es decir, tratar en mi hogar de que hoy yo me voy a quedar, no voy a llegar temprano por esta situación. Claro, no, tú se lo puedes decir y tú puedes llamar. Y ese cierre no puede ser eterno. No, Tú no te claro. puedes pasar toda la vida llegando a las 9 de la noche, te fuiste a las 7 de la mañana, llegas a las 9 de la noche. Díganme qué queda, porque yo he llegado a las 5, 6, 7 de la noche y cuando yo llego no puedo más. Mira, y no solamente eso, ahora, esos son los recuerdos que quedan en la vida de las Claro, personas. claro. Ese tiempo que papá o mamá me ayudó en una tarea que era difícil, Claro. me ayudó en otro momento Claro. y que tomó de su tiempo porque ellos lo valoran. Claro. Entonces, Claro. y eso permite, como tú dices, no hay una desconexión, sino hay una conexión que se va a extender más allá de lo que ellos viven con nosotros. Eso va a ayudar inclusive a la relación una vez ellos forman su Claro. propia familia, porque hay algo que no lo hemos mencionado aquí, pero es algo que es muy de este tiempo y de esta sociedad, y es que tenemos hijos, viven con nosotros, no le dedicamos el tiempo, se casan y después no aparecen más nunca, Claro. porque ya como estaban desvinculados Claro. dentro del hogar, fuera del hogar, no hay vinculación. Claro. Y aquí tuvimos una experiencia, compartimos con unos hermanos, Ángelo Abranson, Los los Abranson, Abranson, Oh, sí, que nos sí, hablaban de una experiencia muy hermosa. De hecho, tienen un hijo que vive fuera y ellos por Zoom se reúnen una vez a Sí, la sí, semana sí. para tener un tiempo devocional. Aún cada uno de ellos ya no viven con sus padres, Claro. pero tienen ese tiempo. ¿Por qué? Porque crearon un Claro. vínculo que traspasa la relación dentro del ámbito de la familia, sino que ya la familia se considera una familia extendida. Claro. Y entonces ya los varones, si son mis hijos los varones, las esposas son parte de mi familia y son parte de este núcleo. Claro. Y si son hembras, los esposos van a ser parte de la familia. Claro que Y sí. debe haber un sentido de pertenencia más allá de la familia nuclear. ¿Por qué?
Porque los padres, dice la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre. Quiere decir, nosotros tenemos que velar por nuestros padres. Una vez ha pasado el tiempo donde ya estamos desvinculados con nuestras propias familias, es decir, tenemos la vinculación de la familia nuclear, pero nuestros padres están envejeciendo. Y tendremos que hacer un podcast de envejeciendo, Amén, claro amén. que sí. de esa relación. Finalmente, ahora, ¿qué recomendaciones finales darías tú como para hacer un cierre? Porque ya el tiempo se ha ido agotando. Hablamos de 4 cosas. Dios, Ujú, yo, ujú. yo mismo o yo misma, mi familia, véase pareja e hijos, y el trabajo. Con respecto a Dios, yo necesito acercarme a Él. A mí no se me pueden pasar los días. La gente a veces tiene una mentalidad de que yo necesito aislarme. En el día a día, tú puedes hablar con Dios. Amén, así es. Te levantas más temprano y oras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tenemos un día más productivo Sí. cuando hacemos eso. Claro. Es porque tomamos de esa fuente y tenemos más energía, tenemos una mente más iluminada, más despierta. Por eso el Señor dijo, ustedes separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y si lo haces en la noche, vas a tener un mayor descanso, porque el estrés te Nos los sacas y los nos desvinculas. conviene esa parte de buscar a Amén, Dios. amén. Como persona, yo tengo que desarrollarme. No puede ser que yo, vamos a poner un ejemplo, tengo una hija con ciertas necesidades especiales o con alguna condición y yo no sepa de esa condición. Yo tengo que ser una experta en eso. Claro. Porque mi hija tiene una necesidad, tiene necesidades especiales. Yo tengo que saber eso. Ah, no, que yo no estudié eso. Tú no estudiaste eso, pero tú lo vas a estudiar. Porque Dios nos hizo como seres evolutivos. Tú lo vas a leer, tú vas a buscar un grupo de apoyo y Dios te va a mostrar alternativas. Pero hay que buscar, Sí. hay que inquirir. Amén. Eso es Así parte es. del desarrollo personal. Me casé. Yo tengo que hacer algo por mi matrimonio. Porque nadie se casa o tiene hijos para no hacer nada por ellos. A veces nosotros, que es algo que está pasando mucho, yo sé que ya tenemos que terminar, pero hay algo que nos está pasando mucho y no lo quiero dejar de mencionar. Nosotros tenemos la mentalidad y el engaño de que como mi hijo está ahí en la casa, todo está bien. Los hijos necesitan una supervisión. Si tú me estás viendo, los hijos necesitan una supervisión. A veces ellos están físicamente con nosotros, pero ellos no están ahí. A veces están haciendo algo que se llama sexting. A veces están hablando con adultos, cosas inapropiadas. A veces ya se están relacionando y como no hay una supervisión, se nos va de la mano y luego viene el daño. Si tú estás mirando este podcast, pídele al Señor que te ayude a ordenar tu vida. Amén. Y comienza a dar pasos pequeños, con una agenda, con anotar, con buscar de Dios como fuente, con establecer orden en tu trabajo. Viriato, a veces nosotros estamos en un empleo y desperdiciamos las primeras 3 y 4 horas de la mañana. Esas son las horas más productivas. Sí. Sí. Entonces tenemos que quedarnos porque nos pasamos dando vueltas de 8 a 10, patinando, hablando, yendo a beber café, regreso, vuelvo y bebo café. En el camino hablo con alguien y desperdicié 3 horas. ¿Qué tal si nos enfocamos? El orden nos ayuda a enfocarnos. El enfoque es vital para todo. Estar enfocado en lo que queremos hacer. Y aprender a aprovechar el tiempo, que es lo que tú estás Es diciendo. correcto. Quiero mencionar una escritura que está en Nehemías 6. Me encanta esa escritura. Nehemías tiene un sentir en su corazón, su gente y su pueblo. Él se entera que están pasando muchas dificultades y que la ciudad está mal. Y él tiene en su corazón apoyar. Le ora a Dios, el Señor lo guía. lo apoya, lo ayuda para que se encauce en ese proyecto. Y me llama la atención que hay otros reyes cercanos que están creyéndose que él se va a apropiar o va a asumir un reinado. Tienen una mentalidad con respecto a lo que él está Totalmente haciendo ajena a lo y que lo él quiere. llaman. Y él dice, no puedo ir a ti porque gran obra estoy construyendo. Y no fue. ¿Por qué? Porque el ir lo iba a desenfocar de lo que él había asumido. Lo mandaron a buscar 4 veces y me parece que una quinta vez.
Nehemías 6. Y no fue. Y fue reiterativo. A veces nosotros nos desenfocamos y nos encauzamos a un conflicto familiar. Amén. Y nos pasamos años en un conflicto familiar Hermana que nos Aura, desenfoca y nos yo desordena. sé que estamos así, pero también dice en la palabra que miremos bien cómo andamos, aprovechando correcto. bien el Es tiempo, correcto. porque los días son malos. Es correcto. Es Y decir, aprender a decir que no. claro, Es correcto. Que a Claro. veces no queremos decir que no y nos metemos en tantos problemas Sí, así por es. no decir que no. por Así no es. poner un Bueno, límite. Jocelyn, yo creo que tú debes invitar a aquellos que Así nos ven es, para que así se es. suscriban. Sí, queremos invitarle a todas las personas que nos ven, a los hermanos, a aquellos amigos que nos están viendo. Si le ha gustado este programa, si necesitan que se hable de algún tema, denle a la campanita, denle a me gusta, hagan sus comentarios y yo sé que este programa va a ser de edificación para todo aquel que lo está mirando. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a terminar con una breve Excelente. oración hoy, Amén. porque la verdad es que esta última intervención tuya es casi una oración. Aleluya. Salió del corazón, lo sentí Amén. así. Así que Padre amado, te damos Gracias, gracias, Señor, por mi este Dios. tiempo, gracias por la oportunidad de poder llevar estas informaciones, estos citas bíblicas también sí, que han sido Señor, mi compartidas, Dios. Señor, que tienen tu sabiduría, Sí, sí. para que pueda llegar a los corazones que los reciben, Señor, y que puedan hacer la obra a través de tu palabra, porque tu palabra transforma. Te pedimos, Señor, que aquellos que sean tocados, sean movidos, Señor, a acercarse, a buscar ayuda, a poner en los comentarios, y que podamos nosotros, Señor, si a ti te place, llegar a ellos y poder transmitir esta sabiduría que ha compartido nuestra hermana Aura de manera más personal. Te damos gracias y te pedimos que bendiga a todos aquellos que ven este video. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Sea hasta la próxima y sus vidas sean bendecidas. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia